Buenas noches, estimado docente. El día de hoy voy a hablar sobre los perfiles criminales. Dentro de la lectura hemos podido notar que existen varios significados en las publicaciones científicas cuando se trata de hablar del perfil psicológico criminal, y entre ellos se puede mencionar el perfil de la personalidad criminal, el perfil del agresor, pero hay ciertos autores que mencionan todos de acuerdo que la técnica es de forma similar. Em, la técnica que se utiliza para saber acerca del perfil psicológico investiga datos importantes como la personalidad, la conducta, el comportamiento, qué es lo que motiva al momento de cometer un delito, si es que la persona que lo comete tiene antecedentes penales. Con esto se busca conocer el perfil y saber por qué y dónde sucedió o por qué el autor cometió este delito y quién es el autor. Hemos podido notar en la lectura que Hebert habla sobre el perfil de personalidad criminal e indica que eh, quiere proporcionar información concreta acerca del tipo de la persona a la cual ha cometido un crimen, basándose en información que ha sido tomada de la escena del crimen. Otro autor, Bessler, citaba en Aristizábal, manifiesta que las personas ejecutoras de un perfil buscan patrones de comportamiento o intentan encontrar características psicológicas y sociales de los delincuentes utilizando razonamientos analíticos y lógicos. Eh, Varios autores concuerdan que para una investigación criminal hay dos tipos de métodos que prevalecen ante cualquier otro a la hora de realizar perfiles, como por ejemplo el perfil criminal con método inductivo y el perfil criminal como método deductivo. El que es perfil criminal con método inductivo busca analizar datos empíricos y estadísticos de personas que han sido sometidas a investigación o de personas que han sido privadas de la libertad para poder obtener características que son frecuentes de la personalidad y poder averiguar si es que existen rasgos o si es que la conducta se repite de forma repetitiva, o por ejemplo en el caso de violadores o asesinos, para saber si es que tienen la misma conducta y así poder construir un perfil inductivo. Luego el perfil criminal con método deductivo, este se realiza a través de informes obtenidos de evidencias psicológicas de la escena del crimen. Y entre ellos, por ejemplo, se encuentran fotografías, los informes de las autopsias, cuáles han sido los patrones del comportamiento criminal, qué es lo que los ha motivado a los delincuentes a la hora de cometer un delito. En cuanto a la creación de un perfil criminal, Ressler, citado en Sori y Sáez del 2006, establece que existen 6 etapas para crear un perfil psicológico criminal. Es la etapa de recolección de datos, en la que, por ejemplo, recolectan evidencias físicas, psicológicas, la información de la víctima, la información forense y qué es la información del parte policial. La etapa de clasificación, en donde puede destacar los factores de ubicación, el tiempo, el tipo y el estilo de la transgresión. La etapa del análisis es para saber cuál es el modus operandi del agresor, cómo fue lo que realizó la selección de víctimas, si es que tiene una secuencia de crímenes, cuál es la postura que utiliza al dejar el cuerpo, entre otras cosas. La etapa de creación del perfil es cuando describe el tipo de persona quien cometió el delito, por ejemplo, la edad, la apariencia, se investiga también el área del cometimiento del delito, si es que es en un área familiar, si es que, si es que no lo es, y finalmente los rasgos de personalidad. Se trata de ver cuáles son los hábitos, las creencias, los valores que tiene el agresor. El informe de perfil elaborado es cuando se utiliza toda la información de buena manera para poder identificar al delincuente. Y por último, la etapa de captura, que es cuando se detiene al sospechoso y se examinan todas las etapas para ver los resultados y para futuras investigaciones también se utiliza. La metodología del perfil está dentro, tiene 7 puntos importantes, por ejemplo, entre ellos es la escena del crimen, del crimen, dependiendo de dónde fue el delito, pueden existir diferentes tipos de escenas, sobre todo si se tratan de delitos planificados. Por ejemplo, tienen también la escena del crimen organizado, es cuando se nota que existe planificación o premeditación para cometer este crimen. También la escena del crimen desorganizado, que es cuando determinan características de los criminales que son desorganizados, como por ejemplo crímenes que son cometidos en lugares cercanos a su hogar, porque si lo cometen fuera se sienten incómodos. El perfil geográfico es el mapa mental del asesino, su casa, el sector donde reside, cuál es la zona de operaciones,
El modus operandi se trata del método que el asesino utiliza para efectuar su crimen. En él se trata de describir las técnicas y cuáles son las decisiones que el autor del crimen toma. La firma es la motivación del crimen. ¿Por qué? Representando el pensamiento del autor del crimen. Puede ser, por ejemplo, por venganza o puede ser por sadismo. Y los hallazgos biológicos y criminológicos. Dentro de ellos se pueden encontrar indicios físicos, químicos o biológicos, como por ejemplo sangre, puede ser pelo, uñas, semen, saliva. Y dentro de las muestras no biológicas, por ejemplo, están las armas, la ropa, pintura, tierra. En conclusión, puedo decir que, de acuerdo a la lectura que he podido realizar, el perfil criminal busca como tal describir y predecir cuáles son las características psicológicas y demográficas del autor de un delito. Para poder crear un perfil criminológico, se basa en escenas del crimen y en eventos que son relevantes para poder analizar el mismo, o cuáles son los patrones de conducta que los criminales hayan cometido en delitos similares. Además de analizar los elementos relevantes de la conducta criminal, se trata de encontrar cuáles son los rasgos de personalidad de los criminales. Muchas veces pueden haber sido hecho o cometido un crimen por un acto de impulsividad o por problemas de control emocional o por problemas de control psicológico. Y para saber si detrás del cometimiento de un delito hay una motivación, puede ser por venganza, puede ser por una presión social, puede ser porque existe problemas de salud mental, como por ejemplo los trastornos de personalidad o problemas que pueden afectar a la persona en su sano juicio y al momento de tomar decisiones. Muchas gracias.